hacer comprensible esta situación o esta sociedad en la que estamos viviendo, que es una sociedad digital, que implica, bueno, pues todo eso. Utilizamos de mediación artistas que se dedican a pensar, a repensar, a poner en solfa o subrayar aspectos mejorables o criticables de la sociedad en la que vivimos, artistas que generan narrativas, relatos o mensajes a través de artefactos diversos, ¿no? Nosotros los utilizamos como mediadores también y motivadores de las experiencias de aprendizaje que desarrollamos en nuestras aulas. En ese sentido, tuve la oportunidad este año, a principios de enero, de ver a Gillian Welly, una obra de Gillian Welly, una artista británica que trabaja con máscaras, trabaja mucho el tema de la identidad. Y tenía una experiencia que era, basándose en una frase de estas lapidarias de Orson Welles, que dice: darles una máscara y te dirán la verdad. Había jugado a dar máscaras a sujetos, a personajes, a participantes, y que reclamaba que les contasen cosas, incidentes críticos, más o menos traumáticos de su vida, ¿no?, que mereciesen la pena ponerse en circulación, ser contados. Entre una cosa y otra, entre querer despertar la sospecha hacia la vigilancia masiva, hacia los fenómenos de Big Data, ¿no?, esa toma incesante de datos que nosotros provocamos y que muchas veces lo hacemos gratuitamente cuando pasamos nuestra tarjeta de crédito por los establecimientos de compra, o con nuestro teléfono móvil cuando llamamos por teléfono, o cuando nos conectamos con Google y estás dejando pistas de dónde estás, ¿no? Pues bueno, yo, intentando sensibilizar hacia eso, creé una situación en la que el alumnado tenía que inventarse un relato crítico. Un relato crítico es una estrategia también de recogida de información muy válida en lo que es las ciencias sociales, que nos puede dar muchas pistas de cómo interpreta el mundo y qué creencias tiene y qué ha vivido, ¿no?, la gente que te comunica sus relatos críticos. Entonces, pues bueno, diseñé una experiencia que hiciese en una línea de vida con una herramienta tecnológica, el Line, ¿no?, que redactasen el incidente crítico, que elaborasen un anti-selfie, el anti-selfie como reivindicativo de la máscara en esta sociedad tan de exposición, tan del ser feliz, del mundo Disney, de que todo lo que nos ocurre es bonito y yo quiero estar en todos los sitios y mostrarme y fotografiarme. Pues jugué con: vamos a crear un anti-selfie, algo que nos oculte, algo que no nos reconozca, algo que asegure nuestro anonimato. Y cuidado, porque no solamente a través de las imágenes te pueden localizar, también te pueden localizar por tu voz, por estrategias de reconocimiento de voz. Reproduje o intenté narrativamente, por supuesto, en un simulacro de reproducir las condiciones en las que nos movemos en la sociedad, despertando un poco, clarificando estos puntos tan estratégicos en los que nuestra identidad se desvela, nos hace más vulnerable. Intentando además que la actividad consistiese precisamente en: vamos a poner eso en circulación que queremos denunciar, eso que quieres denunciar, cuéntalo, pero hazlo sin que se sepa quién lo hace. Entonces hicimos el anti-selfie, buscamos una herramienta que es el Audioboom, que te permite subir un audio, ¿no?, una historia. Yo creé una cuenta que se llamaba Confesiones 16, les di el login y el password para que se conectasen libremente desde donde quisieran y subiesen su confesión, o la grabasen directamente, ellos verían, ¿no?, pero que mantuviesen esa distorsión de voz, que mantuviesen ese anonimato de imagen para que no fuesen posibles reconocerlos. Ese Audioboom, y cuando tú subes una historia, genera un código QR que también te permite jugar con ello y explorar un poco qué otro tipo de posibilidades tecnológicas que ofrecer este tipo de herramientas, ¿no? Después de cada uno de los participantes, de cada uno de mis alumnos, grabase ese incidente crítico, hicimos una audición y una reflexión compartida sobre lo que habíamos escuchado, ¿no?
Cuando les dije elaborarme un relato, elaborarme una confesión, contarme un incidente crítico, lo que les estaba reclamando también es identificar en esa vida que has tenido algo que te merezca la pena contar que no hayas contado hasta ahora. Bueno, lo que contaron fueron cosas más o menos dramáticas, poco dramático, pero cosas que sí tienen que ver con la vida de adolescentes, con cosas que les había pasado en el colegio, que es hacia dónde yo orientaba que hiciesen la reflexión, porque era coherente con un modelo de enseñanza y aprendizaje o formación de maestros más de carácter narrativo, donde trabajamos mucho los recuerdos autobiográficos, y me daba la impresión que vendría muy bien a conectar con todo eso. Entonces contaron historias de padres, contaron historias de frustraciones porque querían haber estudiado igual medicina y no habían podido, porque habían empezado a estudiar periodismo y se habían desengañado y se habían dicho ¿qué hago aquí estudiando eso? Me prefiero ir a magisterio, ¿no? A estudiar para ser maestra de educación infantil. Y también contaron cosas relacionadas con lo tecnológico, con eso que llamamos ciberbullying. Yo en este acto en este teatro que les invité a realizar y a compartir, también les dije, no hace falta que sea dramático, ¿no? Pero en todo salieron cosas dramáticas, salieron cosas de problema de racismo, y bueno, también de agresiones, y salieron algunas cosas relacionadas con esas que están tan de moda del ciberbullying y tal, y cómo habían colaborado o no en campañas concretas, cómo se habían sufrido algunas de las participantes también en ciberbullying, ¿no? Entonces, eso terminó de hacerme comprender que el tema de la vigilancia masiva es una, pero que la práctica cotidiana de la gente también es muy importante, ¿no? Cómo hacemos esa comunicación y que es un problema que muchas veces reproduce esa violencia de género, esa sociedad patriarcal en la que nos movemos, etc. Y ese sistema educativo heterosexual tan dominante que tenemos que realmente atiza muy duro a mucha gente que no se reconoce en él, ¿no? Hicimos eso, hubo una valoración muy positiva de la experiencia y por último nos habían invitado a participar en una exposición colectiva sobre la educación del siglo XXI que se iba a celebrar en una sala de exposiciones de nuestro campus, abierto a la comunidad, y entonces elaboramos un mural, ¿no? con los diferentes códigos QR que había generado la herramienta esta de Audioboom, ¿no? Hicimos un póster y pusimos ahí todos los códigos de tal manera que tú con el móvil te pasas, lees el código QR y escuchas lo que es el relato, el incidente crítico, ¿no? Y participamos en esa exposición con eso y elaboramos con un librillo con las confesiones de cada uno de estos. Para mí eso constituyó pues lo que es en esencia la historia de esto que yo os quería contar, ¿no? Este es un modelo del antiselfie que para mí era un punto fuerte también de esta experiencia simple, que desde el punto de vista educativo dices que estás intentando desarrollar competencias digitales para las futuras maestras de educación infantil. Yo muchas veces inicio mis cursos diciendo que no es necesario las tecnologías en la educación infantil. Por educación infantil damos ese periodo 0-6 años, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros educación infantil, que yo creo que muchas veces, es de cuestionarse, ¿no? ¿Para qué? ¿Y quién necesita realmente desarrollar las competencias? ¿Necesita desarrollar las competencias el niño o este curso de formación que yo imparto también tiene que estar orientado a las competencias tecnológicas de los propios maestros? Porque si ha habido una cosa que ha cambiado en estos últimos años, ha sido la relación que tenemos con el conocimiento y cómo lo representamos. Y eso ha alcanzado a todas las facultades y a todas las escuelas de mi universidad y del mundo entero. Entonces, me da la impresión
no solamente que por ese factor, sino porque además envuelto o motivado por esa utopía, ¿no?, que milito, pienso y veo a las futuras maestras de educación infantil como intelectuales, como activistas, como luchadoras, como reivindicadoras de un tipo de sociedad mejor, más igualitaria, más justa, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que teníamos. Como estrategia de contar y de distorsionar la voz, hemos visto aquí estrategias para hacer el anti-selfie, pues muy sencillo. Puedes ponerte una careta que sea de cartón, una careta de estas de plástico, puedes pintarte la cara, puedes incluso tapártela entera, es una cosa libre, ¿no? Con respecto a la grabación, a la distorsión de tu voz, pues puedes recurrir también a copio el texto que he escrito, ese incidente crítico en torno a las 500 palabras, ponerlo en el Google Translator, darle al altavoz y conforme te lo va hablando, pues tú grabas en un MP3 y luego lo subes a tu confesión, ya la tienes grabada y la subes a la plataforma, ¿no? En fin, las posibilidades eran muchas, ¿no? Este es un poco el escritorio de Audioboom, del proyecto Confesiones y cada una de las historietas que se habían generado, ¿no? Se ve el tipo de caretas que hay, cada una de las historias pues tiene un título y la mayoría de las audiciones que se escuchan tienen puesto el texto. Esto es público y es accesible por si alguno de vosotros quiere contarlo, ¿no? Esto es lo que os había contado de, por un lado, la convocatoria de la exposición del siglo XXI, ¿no? Un cartel donde el alumnado de la Facultad de Educación, de las titulaciones de primaria y de infantil, sobre todo, y también gentes de máster, de investigación y de docencia, pues trabajos artísticos, artefactos elaborados en determinadas asignaturas, fue invitado a compartir, ¿no? Una estrategia de hacerlo en un centro público abierto por ese intento de superar ciertas limitaciones que la propia universidad tiene cuando promueve conocimiento o cuando hace proyectos, de no acercarnos suficiente a la comunidad. Entonces, intentar disponer en un espacio compartido y público este tipo de propuestas enriquecía el propio proyecto Confesiones y colaboraba también a generar una nueva cultura académica o de enseñanza y aprendizaje en nuestra facultad, ¿no? No es un caso único. En los últimos 7 o 8 años hemos hecho 3 o 4 exposiciones, ¿no?, que recogen trabajos que el alumnado en esos proyectos que va generando, artefactos determinados, que un año tiene que estar más centrado en la identidad, otro año está más centrado en estas cuestiones de carácter tecnológico, de denuncia tecnológica, y que puede ir evolucionando hacia muchas direcciones. Perdón, yo creo que es la falta de costumbre de ir a la clase, que todavía no he empezado a dar clase en este curso, entonces la voz todavía no la tengo hecha, ¿no? Entonces, a la izquierda aquí, con esta manita y estas imágenes, tenemos el cartel anunciador de la exposición. En el centro, ese cartel que hicimos con las confesiones de cada uno. Esos cuadritos pequeños son los códigos QR, ¿no? Aquí abajo de esta imagen se ve el libro que recogía todas las confesiones y que acompañaba al mural en la exposición. Esta era la sala de exposiciones, este es el día de la inauguración, diferentes trabajos, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones,
bueno, el nuestro estaba localizado por esta zona, y esto generó, bueno, pues un airear y compartir el proyecto que, bueno, que no tenemos exactamente constancia de si tuvo mucho impacto, ¿no? Pero desde luego sí aumentó la satisfacción del alumnado en cuanto al tipo de trabajo y a la manera de compartirlo y difundirlo que había tenido. Esto no es nuevo, nosotros hemos repetido exposiciones de este estilo. Yo, esta estrategia de lo tecnológico, llevarlo a un posicionamiento de enseñanza crítica, pues es algo que anualmente suelo ir cambiando, ¿no? Anualmente propongo proyectos diferentes, me evita repetir el mismo temario todos los años, me motiva y me satisface el embarcarme en cosas diferentes, que me exige repensar mi asignatura, que me exige hacer una lectura de cuáles son mis objetivos reales, cómo estoy contribuyendo a la formación de estas profesoras, qué dicen los programas oficiales y qué estoy haciendo yo realmente en el aula. Y sobre todo es una forma también de indagar colectivamente, a través de la tecnología y la tecnología como pretexto, intentar reinterpretar el papel del maestro, la sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir y, bueno, y sobre todo el papel de lo tecnológico. El papel de lo tecnológico, además, que no es simplemente los cacharros, ¿no? El papel de lo tecnológico también son las imágenes. Las imágenes que por medio de todos los dispositivos estos móviles de comunicación estamos recibiendo. Vivimos en una situación, en una sociedad visual, el aprendizaje es visual, las imágenes nos constituyen nuestras identidades, las imágenes constituyen también las identidades de estos niños que están en el proceso 0-6 años y que son de los que se van a encargar mis alumnas, mis futuras maestras, ¿no? Cuando se pongan a trabajar. Luego incorpora una dimensión importantísima del trabajo a realizar en la maestra, ¿no? Y si este año fue confesiones, otro año fue la imagen o la tecnología y el género, intentando también desvelar que la tecnología tiene género y que suele ser masculino, o que determinadas tecnologías son masculinas y otras femeninas. Y sobre todo generar conciencia, generar indagación, o sea, y en esa línea avanzar, ¿no? En la utilización de la tecnología, bueno, está muy claro y yo creo que es chocante, pero una de las cosas que yo suelo repetir insistentemente en mis clases es que utilizamos palabras que nos distancian realmente de los objetos y nos permiten muchas veces comprenderlos en su totalidad o hacer una aproximación más fructífera, más certera, ¿no? Y nosotros no decimos, pásame las tecnologías de la información y la comunicación que tengo que llamarle a no sé quién, decimos, pásame el móvil directamente, pero parece como que el título de las asignaturas nos empeñamos en ponerlo difícil de tal manera que desvirtúe y dificulte la conexión entre lo que tenemos que enseñar, ¿no? O sea, y lo que pone ahí en la materia, ¿no? O sea, es como intentamos obstaculizar la transparencia y esa naturalidad en la conexión con las cosas. Las tecnologías han dejado de ser tecnologías, o sea, realmente las tecnologías querían ser o querían decir tecnologías digitales, pero ni siquiera las tecnologías digitales es una palabra que ayude a una comprensión de lo que es lo tecnológico, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología pues han pasado a ser o a reivindicarse como tecnologías del aprendizaje, tecnologías del empoderamiento y la participación, las tecnologías para otra cosa, o sea, y esos títulos y esas palabras tienen la fuerza del lenguaje y de descubrir nuevas posibilidades que hay que asociar a lo tecnológico, ¿no? O sea, las tecnologías en favor del medio ambiente, las tecnologías, o sea, cumplen una función real, o sea, y muy útil, y las tecnologías
para un maestro, para un educador comprometido, para un activista docente, que se movilice en contra de las injusticias sociales, que es lo que yo quiero conquistar y construir en mis clases, pues desde luego está muy lejos de una concepción exclusiva y reducida a tecnologías de la información y la comunicación. No. Para mí esas tecnologías de la información y la comunicación tienen que ser tecnologías de la emancipación y de la participación y de la denuncia, ¿no? Y de la comprensión y de acercarnos a una mejor comprensión del mundo en que vivimos y a una posibilidad de la transformación de ese mundo, de esa desigualdad, de las situaciones de vulnerabilidad absoluta en la que vivimos. Bueno, y en eso nos hemos movido, ¿no? A partir de esta experiencia, pues bueno, pues emergen en el análisis de las temáticas que aparecen, pues cosas como la importancia de nuestra identidad digital, ¿no? ¿Cabe hablar de identidad digital? ¿O cabe hablar de rastro digital, o un rastro en internet, un rastro en los medios nuestros? Porque yo creo que nuestra identidad ya es digital, en la medida de que lo digital nos constituye y que no podemos dejar de interpretar el mundo si no es también pensando el papel de lo tecnológico y en concreto de las tecnologías digitales. Pero igual eso está bien saberlo, pero lo que realmente nos tenemos que preocupar es con ese rastro que dejamos en internet, ¿no? ¿Qué es de nuestro rastro en internet, de nuestro rastro digital por donde pasamos, ¿no? O sea, entonces son cosas que este proceso de aprendizaje que ha mediado el proyecto Confesiones ha permitido emerger, ¿no? De la reflexión, de las resonancias, de compartir esta experiencia, de hacer una audición compartida de los relatos de lo que cuenta la gente, de intentar relacionar pues quiénes somos, dónde vivimos y para qué y cuál es el papel de lo tecnológico en este entorno, ¿no? Bueno, inevitablemente después de la paranoia esa que fui capaz de transmitir a mi alumnado, aparece también la preocupación por lo que es esa vigilancia masiva en la sociedad contemporánea, ¿no? En los medios de comunicación. La necesidad, otro aspecto importantísimo, de generar competencias tecnológicas para favorecer nuestra seguridad física y psicológica. O sea, pues ante acoso, ciberbullying, sexting, grooming, o sea, nuestro o del entorno, cómo actuar ante el delito, cibernético, ¿no? O sea, saber que existe el phishing, o sea, no hay que ser inocentes, o sea, la red tiene trampas, internet tiene trampas y están esperando cazarlo, ¿no? También cuestiones de derecho intelectual que están muy asociadas a copio-pego, me hago de lo que no es mío. Bueno, pues en una empresa de conocimiento como es la universidad, yo creo que enterarnos de todo eso también era importante. Y nada, pues un poco esto es lo que viene a aportar este proyecto, ¿no? A ver la falta de libertad en internet, en desarrollando una perspectiva que cuestione lo naturalizado, las promesas digitales de mejor vida, mejor sociedad, mayor igualdad, etc. La necesidad de desarrollar una actitud de escucha, una actitud activa de defensa, de alerta ante lo tecnológico y ante todos los peligros, de intentar visibilizar historias silenciadas, que específicamente además tengan que ver con el ciberbullying, el sexting, el grooming, incluso los ciberdelitos. Y bueno, estas son las conclusiones que yo presento del proyecto y hasta aquí ha sido mi intervención. Gracias por la atención que me habéis prestado y por nada, por esta visita tan grata